Cuando tu vida se ve interrumpida por un asunto de salud mental, toda la familia se ve afectada. Quisiera que escuchen la perspectiva de mis padres y de mi esposo acerca de lo que fue mi diagnóstico y de cómo Dios usó a Fresh Hope para mi recuperación. Saludos, bendiciones. Mi nombre es Francisco Carrá y aquí está conmigo mi preciosa esposa Irma Alicia Batarse de Carrá. Somos papás de Samantha Carrá de García, nuestra hija preciosa. Hola, soy Miguel García, esposo de Samantha. Pasamos un susto tremendo con ella. Escuche por favor a mi esposa describir la angustia que tuvimos al verla a ella presa totalmente de problemas mentales y emocionales. Bueno, la verdad que Sammy siempre había sido de mis hijos la más estable, la más pendiente, siempre activa, siempre sobria, muy colaboradora, una hija tremendamente con su familia preciosa, sierva de Dios, con un ministerio muy grande en la iglesia, en la iglesia cristiana a la cual formamos parte. Y de repente el susto fue que comenzamos a verla insegura, triste, llorando todo el día, con unos miedos tremendos, no quería quedarse sola, nos lloraba, no me dejen sola, tengo miedo a hacerme daño a mí o a hacerle daño a los niños. Ella estaba totalmente desconocida y la verdad que estábamos afligidos en una cosa inexplicable, no hallábamos, orábamos por ella y no hallábamos a dónde pedir la ayuda. Sammy fue diagnosticada con depresión debido a una serie de síntomas que ella experimentaba. Dejó sus actividades, sentía que no podía seguir adelante con todas las cosas que cotidianamente había hecho. Fue bien difícil, fue una época bien difícil donde ella comenzó a ser una persona muy diferente a lo que había sido durante toda su vida. En todo este trayecto buscamos una segunda opinión y encontramos a otro médico, psiquiatra. Ambos los que nos atendieron fueron, gracias a Dios, cristianos, y el médico, este segundo médico, dio un diagnóstico mucho más puntual. La diagnosticó con bipolaridad. Bueno, pero a pesar de haber tenido los medicamentos, la atención de médicos oportunos y con un trasfondo cristiano, la verdad es que seguía batallando con sus sentimientos, sus emociones, con no sentirle esperanza a la vida. Solamente nos dedicamos a orar y el Señor respondió en una manera preciosa que les va a comentar mi esposo. Cabal, como dice mi esposa, lo único que nos quedaba era orar mucho por ella. Ayunábamos, orábamos por ella, derramábamos nuestra alma en la presencia del Señor, pero aún así no veíamos una respuesta, un cambio en ella, hasta que Dios en su soberanía la guió y cayó en sus manos un libro que en inglés se llama Fresh Hope, pero en español se llama Viviendo Bien a pesar de un diagnóstico de salud mental. Ese libro tiene principios espirituales de cómo combatir la depresión, de cómo combatir la bipolaridad o lo que antes se llamaba maniático depresivo. Ese libro tiene principios que no necesariamente lo hacen a usted cambiarse de religión, pero sí conocer principios importantes de la palabra de Dios que fueron sanadores para ella. Y fue increíble cómo en el avance del libro encontró los grupos y el libro junto con los grupos hicieron una enorme bendición y un cambio. Definitivamente los principios estudiados fueron de gran impacto para su corazón y eso produjo cambios significativos. Este libro comenzó a ser un manual de instrucción para Sammy porque resultó ser un libro basado en principios cristocéntricos desarrollados por el pastor Brad, que había también peleado con un problema de salud mental. Así que cuando Sammy tomó el libro y lo comenzó a leer, pareció que este libro le brindó a ella una nueva esperanza.
De repente empezamos a ver otra vez aquella hija sobria, aquella hija serena, aquella hija que volvía a sonreír, volvía a contar chistes, a reírse, a carcajearse, adorando a su familia, a su precioso esposo, que ha sido un tremendo apoyo para ella en todo este proceso, a sus preciosos hijos. Le devolvió la vida. Realmente el Señor hizo un milagro tremendo. Amén. Le devolvió la vida y los deseos de vivir. Y por eso es que nosotros ahora le recomendamos mucho que si usted está con algún diagnóstico de salud mental o simplemente ni le han diagnosticado, pero se siente deprimido, se siente que no tiene ánimo, que el pensamiento en la cabeza es de más, de esta idea no va a salir, aquí se acaba la vida, no tiene sentido vivir. Si usted tiene esos pensamientos que irrumpen en su mente, le recomendamos que busque a Dios a través de ese libro Viviendo Bien a pesar de un diagnóstico de salud mental. En inglés se llama también Fresh Hope. Así que les invito a que puedan aprovechar este recurso para todos ustedes que son padres, hermanos, tíos, esposos, esposas de alguien que está enfrentando este padecimiento. Ahora ella es líder de eso y está ayudando a mucha gente a salir adelante usando ese libro, los principios de ese libro. Está totalmente liberada, totalmente sanada y la vemos una mujer feliz, una esposa feliz, una madre feliz y una sierva de Dios feliz. Esperamos que les sirva de algo este pequeño testimonio. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.